Entonces vamos a hablar de tos persistente en niños. Y cuando hablamos de tos persistente, lo primero que tenemos que tener presente es que la tos y su función defensora o de defensa de la vía respiratoria. Entonces, nosotros no tosemos porque necesariamente estemos enfermos. Tosemos porque tenemos que barrer la casa. Todos los días nosotros tenemos que evacuar las secreciones que se acumulan o que se producen en la vía aérea inferior. La tos no sirve para limpiar la vía aérea superior, solo sirve para limpiar la vía aérea inferior. Y entonces, en ese moco que se produce cada día, nosotros vamos a tener acúmulo de todas las partículas extrañas y todos los gérmenes que se acumulan allí. Y además de la actividad mucociliar, la tos es la encargada de terminar de barrer y mover aquellas secreciones más espesas, más difíciles de mover. Producimos moco en la vía aérea superior, en la vía aérea inferior, y ese moco está constituido por una capa de mucina o de gel, una capa de agua acuosa, y todo esto, la gel y la capa acuosa, constituyen el moco. Pero esta capa acuosa permite que las cilias se muevan, permite que las cilias, esta capa de gel se para sobre las cilias y ellas van movilizando la capa de gel donde realmente están atrapadas las partículas extrañas y los gérmenes. Y es en la capa acuosa donde algunas sustancias y células de defensa logran permanecer para atacar aquellos gérmenes que se quedan aquí atrapados y que intentan pasar la capa de gel y penetrar al epitelio. Entonces, nosotros tenemos todo el tiempo este funcionamiento, o sea, el epitelio está constituido por una serie de células columnares ciliadas, una capa de moco que ya vimos cómo se constituye, unas glándulas mucosas productoras de ese mismo moco, y en la submucosa, importante, una serie de receptores que al ser estimulados generan tos. Hay algunas situaciones que hacen que tengamos sobreproducción de moco. Entonces, cuando nosotros sobreproducimos moco es porque el organismo se está defendiendo o está actuando en reacción a un estímulo. Y ese estímulo puede ser que yo olí o inhalé sustancias o aromas irritantes, pero también puede ser que a través de la sangre me llegaron estímulos a las glándulas mucosas para aumentar la producción de moco. O simplemente he recibido una agresión a la mucosa y entonces cuando llegan gérmenes, estos gérmenes pueden causar áreas de necrosis y esas áreas de necrosis se acompañan de inflamación, o sea, hiperemia, gran cantidad de restos celulares que se acumulan en ese moco y obviamente voy a tener entonces un moco ya no cristalino y acuoso, sino un moco amarillo verdoso con restos celulares. Es ahí donde la tos juega un papel muy importante. Entonces, cuando entramos a hablar de causas de tos en pediatría, la causa más frecuente de tos en niños son los virus respiratorios. Y entonces debemos hablar un poco sobre esa virosis respiratoria aguda. Una virosis respiratoria aguda, entonces recuerden que los virus ingresan
por la nariz, por la boca, pero más de la mitad de las infecciones ingresan realmente por los ojos. O sea, los virus se pegan a la conjuntiva y junto con las lágrimas viajan a la glándula o al saco lagrimal. Del saco lagrimal drenan a la nasofaringe, nos invade ese virus y nos coloniza. Va a haber entonces una reacción de toda la mucosa respiratoria alta en respuesta a ese virus. Y lo primero que va a suceder es que las mucosas, empezando por la conjuntiva, la mucosa nasal, la mucosa oral, la mucosa faríngea, todas las mucosas se van a tornar hiperémicas, eritematosas. Ese signo se llama mucositis. Y entonces, cuando sospechamos que un paciente tiene un virus, una de las cosas que debemos buscar es que ese paciente tenga mucositis. Si en cambio de tener mucositis, el paciente realmente no tiene eritema en las mucosas, sino que tiene solamente, por ejemplo, en las amígdalas, localizado un proceso inflamatorio con secreción purulenta, pues resulta que entonces esa no es una infección de origen viral, sino que esa es una infección posiblemente de origen bacteriano. Entonces, la diferencia importante entre virus y bacterias es que las bacterias se localizan, se ubican en un punto y allí producen reacción inflamatoria y purulencia. Los virus no se localizan, están generalizados. Entonces, importante ese detalle cuando nos enfrentamos a un niño con infección respiratoria aguda, buscarle cómo están las conjuntivas, la nariz, la boca, la mucosa gingival y la faringe. Después de que hay hiperemia, entonces las glándulas mucosas entran a hacer hiperproducción de moco y entonces aparece una mucosa inundada de un moco cristalino que obviamente me genera epífora, lagrimeo, rinorrea cristalina, salivación, deglución constante de ese moco cristalino. Y algo importante, este moco cristalino intenta meterse a la vía aérea inferior. La vía aérea inferior no lo permite y lo que me genera entonces es aclaramiento faríngeo seguido de deglución. O sea, carraspera y deglución. Es importante, ya vienen apareciendo mucositis, aumento de las secreciones, aclaramiento faríngeo. Para ese momento es muy probable que el paciente tenga ya en ese momento fiebre o febrícula, malestar general. Y cuando aparece entonces la tos húmeda, hasta allí es probable que el paciente tenga tos seca, porque se caracteriza por tener secreción hialina, no espesa, fluida, pero en el momento en que esas secreciones se llenan de detritus o restos celulares, o sea, como hacia el cuarto día, quinto día, si yo me paro en ese campo de batalla, al cuarto, quinto día, voy a encontrar que ese paciente tiene en ese moco restos de los virus, restos de mis células. Hay una gran cantidad de detritus celulares y muchas de esos restos celulares o de esos restos orgánicos se están descomponiendo. Desde el primer día comienza a suceder esa batalla y más o menos al cuarto, quinto día, ese cadáver que está allí desde el primer día, esos cadáveres comienzan a ponerse amarillo verdosos. Y es por eso entonces que el moco hacia el cuarto, quinto día ya no es un moco blanco, espeso, ni cristalino, sino amarilloso. Significa allí hay un proceso ya
de putrefacción de esos restos celulares. En ese momento comienza entonces a aparecer tos húmeda y más o menos para ese momento, cuarto o quinto día, máximo 7 días, dura la fiebre. Los procesos virales agudos generalmente tienen fiebre entre 3 y 5 días. Entonces ahora ya tengo secreciones espesas que fluyen desde la vía aérea superior hasta la garganta, fluyen desde la vía aérea inferior hasta la garganta, y en ese momento el paciente estará deglutiendo moco con esas características. Toda persona sana, todo adulto sano, cada día produce normalmente 240 mililitros de moco. Todos nosotros cada día deglutimos un vaso de moco. Cuando yo tengo una infección respiratoria aguda, puedo llegar entonces a producir hasta 1 litro de moco. Y resulta que todos nosotros estamos diseñados para deglutir esas secreciones. No es cierto que nosotros tenemos que estar escupiendo las secreciones ni sonándonos las secreciones. Eso no es fisiológico. Lo normal es que deglutamos. Por eso no es cierto que nosotros debamos mandarle o formularle terapia respiratoria a los pacientes para que les saquen las secreciones. Es imposible a un paciente cada día por terapia respiratoria sacarle 1 litro de moco. Entonces, no, lo que tenemos es que propiciar que esas secreciones espesas de la vía aérea superior de la nasofaringe se diluyan, se laven, y para eso utilizamos solución salina, pero no es solución salina para que el paciente se suene, es solución salina para que me diluya estas secreciones y ayudar a que fluyan y puedan ser deglutidas más fácilmente. Ok, entonces tenemos que los virus respiratorios son la primera causa de tos aguda en niños, y ya dijimos entonces puede durar hasta 14 días un proceso viral agudo. Después de 14 días damos una semana de tregua, o sea, después de 3 semanas, todo paciente que persista con tos entrará a considerarse que tiene tos persistente. De 3 a 6 semanas se denomina una tos subaguda. Menos de 3 semanas es una tos aguda. Más de 6 semanas se considera una tos crónica, pero para algunos textos, tos crónica se define como tos de más de 3 meses de evolución. Entonces, las causas de tos persistente en los niños está descrito en muchos textos que pueden llegar a ser, hasta ahora hay contadas 166 causas de tos persistente. No nos vamos a ocupar de las 166 causas, sino que vamos a ocuparnos de las primeras 8 o 10 causas. Entonces, la primera causa de tos persistente se denomina tos posviral. La tos posviral, entonces, ese es un niño que en su fase aguda, cuando estaba haciendo su virosis respiratoria aguda, la característica es que ese niño tenía una tos tipo tosferina, tipo coqueluche. O sea que ese niño hacía una tos en la que le daban episodios o salvas de tos, y cada que le daba un episodio de tos no tosía menos de 5 veces. Por eso se llama una tos quintosa. Tosen entre 5 y 15 veces seguidas, lo cual hace que el paciente, después de estar tosiendo 10, 15 veces seguidas, se torne rubicundo o cianótico. Un paciente con
Este tipo de tos probablemente estará infectado por Bordetella pertussis o por uno de los 4 virus más frecuentes que causan eso, que son el adenovirus, el metaneumovirus, el parainfluenza y el rinovirus. Esos 4 virus producen no solamente una virosis respiratoria aguda, sino que producen una necrosis por parches del epitelio respiratorio, y regenerar esa mucosa respiratoria se tarda 3 meses, 100 días, por eso se llama la enfermedad de los 100 días. Entonces, esos virus junto con la Bordetella pertussis, o sea, la tosferina, causan un episodio de tos o un cuadro de tos de 3 meses de duración. ¿Qué podemos hacer para ese paciente? Realmente lo único que podemos hacer es que el paciente esté muy bien hidratado para que sus secreciones sean fluidas. Vamos a ver al final cómo de pronto en este tipo de pacientes podemos utilizar por un tiempo corto algún medicamento que disminuya la intensidad de la tos en las noches para que pueda dormir. No sirve para ello, o para estos pacientes, no sirve los expectorantes, los mucolíticos, las bebidas naturales, los antibióticos, mucho menos los antihistamínicos. Ahora, más al fondo o al final, vamos a hablar un poco de esas medidas. Entonces, esa es la tos postviral, dura 3 meses y finalmente el paciente regenera su epitelio respiratorio y cesa la tos. Otro es el paciente que hace una virosis respiratoria aguda y ese paciente genera una sobreinfección, o sea, le cae una bacteria a esas secreciones en la vía aérea superior. Hace una sobreinfección de la vía aérea superior y entonces va a tener acúmulo de secreciones, tiene lagunas de secreciones en los senos paranasales. No importa la edad, o sea, desde muy temprana edad, es decir, incluso niños menores de 1 año, tienen ya los senos maxilares neumatizados y también pueden hacer una sinusitis. No tienen neumatizados los senos frontales, es cierto, hasta los 6, 7, 8 años pueden demorarse en neumatizarlos, pero niños pequeños tienen los senos maxilares, los senos etmoidales, y ellos pueden hacer sinusitis a ese nivel, o sea, acúmulo de secreciones. Al haber acúmulo de secreciones, toda persona que tenga una secreción que estaba destinada a fluir y no fluye, esa persona va a terminar haciendo una sobreinfección de esas secreciones. Esas secreciones se convierten en un caldo de cultivo. Aquel que se le obstruye el drenaje de la orina, de la bilis, de la materia fecal, esa persona se complica. Bueno, aquel que se le obstruye el fluido de la secreción mucosa de la vía aérea superior también se complica. Podemos hacer radiografía de senos paranasales para confirmar el diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico de sinusitis es clínico. O sea, un niño que tuvo una virosis respiratoria claramente y que después de más o menos 2 semanas persiste con tos y secreciones amarillo verdosas, le examino la garganta y veo cómo desde la nariz fluye o escurre por la garganta secreción amarillo verdosa, que de pronto tiene además halitosis, que de pronto tiene dolor a la palpación de la cara, de los pómulos, que es un paciente que todo el tiempo está haciendo tos húmeda, aclaramiento faríngeo, y es posible que tenga febrículas o fiebre no muy alta.
Entonces, ese es un paciente que clínicamente tiene una sinusitis y amerita tratamiento. Tratamiento de primera elección, amoxicilina, 100 miligramos por kilo, dividido en 2 dosis por 10 días. Han tratado de cambiar estos esquemas de tratamiento, es decir, solo 7 días, solo 8 días. Algunos dicen que son 21 días, pero en general todavía el esquema o la guía de manejo de sinusitis dice que son 10 días de amoxicilina, 100 miligramos por kilo día dividido en 2 dosis. Si ustedes tratan el tema de sinusitis con un otorrino, va a decirles que la forma de diagnosticarlo es con escanografía de senos paranasales. Y sí, es cierto, una escanografía me va a mostrar más claramente los signos en la asimetría de los senos al estar unos aireados y otros completamente llenos o con niveles. Sin embargo, una escanografía de senos paranasales es una descarga de radiación que equivale aproximadamente a unas 300 radiografías de senos paranasales. Si yo puedo evitar hacerle radiografía de senos paranasales o escanografía, mejor. Entonces, simplemente por clínica hago el diagnóstico y le formulo el tratamiento. Eso era sinusitis. Sin embargo, ahora hablamos un poco más de sinusitis. La tercera causa de tos persistente es asma. El miércoles, creo que también 11 de la mañana, vamos a hablar de asma. En este caso, este es un asmático que tiene tos húmeda persistente. Recuerden que el asma causa inflamación persistente de la vía aérea inferior. Inflamación persistente de la vía aérea inferior significa producción o hiperproducción de moco en forma persistente. Exceso de secreción en la vía aérea inferior significa tos húmeda persistente. O sea que este es un asmático que no está siendo tratado. Este es un asmático que todo el tiempo tiene inflamación de la vía aérea inferior y probablemente es el típico asmático que no tiene diagnóstico de asma y nos llega simplemente consultando por tos. Es un asmático que seguramente no tiene esteroide inhalado como tratamiento y es un niño que probablemente cada que le da una nueva virosis respiratoria, ese paciente, las virosis le duran 3, 4 semanas. Este es un paciente asmático que curiosamente cada que le da una virosis respiratoria lo nebulizan o lo inhalan con salbutamol y mejora. Y no es raro que ese paciente tenga algún médico que le formule no solamente salbutamol, sino un curso corto de prednisolona, esteroide sistémico, y efectivamente el niño mejora. Pero no pasa un mes, mes y medio y vuelve y repite el mismo episodio. Recuerden que en pediatría es normal que un niño, desde el momento en que el niño entra en contacto con otros niños, eso puede ser el primer hijo de una familia que entra al jardín a los 2 años de edad, pero también puede ser un niño de 4 o 6 meses que tiene contacto con su hermanito que va al jardín. Entonces, un niño, desde el momento en que entra en contacto con otros niños, va a comenzar a hacer una nueva virosis respiratoria cada 3 a 5 semanas. Y va a hacer ese proceso durante aproximadamente 3 años. Y si yo tengo tendencia asmática, es decir, mi vía aérea inferior reacciona exageradamente ante los virus y genera broncoconstricción e inflamación, entonces tengo un asma de fenotipo viral. Entonces, un asmático de fenotipo viral
que no ha sido diagnosticado es un niño que cada mes, con cada nueva virosis respiratoria, vuelve a hacer otro episodio de inflamación importante, hipersecreción de moco, y ese es el típico tosedor crónico que no tiene diagnóstico de asma y que probablemente dándole el tratamiento adecuado para el asma, su tos persistente mejora. Ahora, cuando veamos el miércoles revisemos el tema de asma, vamos a revisar esta parte sobre cómo diagnosticar mejor a un niño asmático. En segundo lugar, mencionamos la sinusitis. Bueno, ¿por qué todos los niños, cuando hacen una virosis respiratoria, no todos hacen sinusitis? Porque no todos se complican y terminan en sinusitis. Aquellos que sí se complican y terminan en sinusitis son niños que probablemente tienen algún factor que los complica y los lleva a tener sinusitis. ¿Qué factores? Uno, el niño que tiene de base un problema, o sea, tiene algún problema congénito que hace que las secreciones que él produce sean demasiado espesas, no fluyen. Ese es el niño con fibrosis quística. Produce secreciones demasiado espesas. O aquel niño que produce secreciones normales, pero resulta que las cilias de ese niño no se mueven bien, no barren bien. Ese paciente tiene una disquinesia ciliar primaria y todas las virosis respiratorias terminan con acúmulo de secreción. O es un niño que tiene un defecto congénito y hace que no se defienda bien, o sea que su moco, que debería contener ciertas inmunoglobulinas y ciertas células que lo defienden, ese paciente tiene un moco sin esa función de defensa. Y entonces ese paciente que tiene una inmunodeficiencia congénita se va a sobreinfectar fácilmente y hace sinusitis fácilmente como complicación de una virosis. Entonces, primer factor, un factor genético, congénito. Otro factor es aquel niño que está haciendo cada mes una virosis respiratoria aguda normalmente, pero resulta que es que ese paciente está aprendiendo a nadar y tiene un profesor que tiene mucho entusiasmo por verlo ya nadar y lo que hace es que en la segunda sesión ya lo tira a la piscina, se le va media piscina por la nariz y entonces ese niño tiene una anoxia que hace que junto con esa virosis respiratoria ahora tiene gran cantidad de irritación por agua con cloro. Y como le están dando una clase de natación día de por medio 3 veces a la semana, ese niño rápidamente va a llegar a ser una sinusitis. Hay otro niño que no está yendo a piscina, pero sin embargo tiene la vía aérea superior ocupada no por agua con cloro, sino por leche. Es el niño que toma biberón en decúbito supino. Ese niño tiene ascensos de leche que no degluten, sino que se le van hacia la nariz. Y claro, hay otro niño que sí deglute, pero lo que pasa es que tiene reflujo gastroesofágico. Ese niño que en las noches devuelve contenido gástrico hacia la vía aérea superior. Ese es otro niño que fácilmente va a ser sinusitis. Y la otra causa de sinusitis es aquel niño que vive en un ambiente contaminado y a su nariz está entrando humo o partículas extrañas en gran cantidad. Entonces, fíjense, reflujo gastroesofágico es la cuarta causa de tos persistente en los niños. ¿Cómo es el cuadro de un niño con reflujo gastroesofágico? Si es menor de 6 meses, es un niño vomitón. Es un niño que regurgita.
que devuelve poquitos de leche y generalmente es leche semidigerida. Pero después de los 6 meses de edad, bueno, y es un niño que además, ese menor de 6 meses tiene mucho hipo. Es un niño irritable y seguramente es un niño que tiene una rinitis, solo que esta no es una rinitis, no es una rinitis alérgica, sino que es una rinitis química, se está quemando la nariz por dentro. Pero después de los 6 meses de edad ya no vomita, ya no regurgita, pero sigue haciendo hipo. Hipo es un síntoma muy importante que acompaña a los niños con reflujo desde el nacimiento hasta casi la edad escolar. El niño con reflujo gastroesofágico mayor de 6 meses es posible que se queje de dolor abdominal recurrente, tiene hipo, tiene eructadera, es un niño que comienza ya a tener infección respiratoria alta a repetición, otitis, sinusitis, amigdalitis, permanentemente o recurrentemente. Y es un niño que puede que además debute cada 2, 3 meses con un nuevo episodio de croup. Croup recurrente, ojo, ese es un niño con reflujo gastroesofágico. Entonces el reflujo, al enviar secreciones o contenido gástrico hasta la vía aérea superior y mantener esa vía aérea superior quemada, hace que ese paciente tenga todo el tiempo gran cantidad de secreciones en la vía aérea superior, secreciones que tienden a ser espesas y que obviamente generan tos húmeda persistente. Y claro, en Colombia, toda persona que tenga tos por más de un mes es sospechosa de tuberculosis. Tuberculosis es otra causa importante que debemos tener presente como entre las primeras 10 causas de tos persistente en niños. La sexta causa de tos es un niño que inició la tos en forma súbita. Es decir, al hacer la historia clínica, la mamá nos dice que este niño lleva con tos 1 mes, 2 meses. Pero si nosotros le preguntamos cuando esto le comenzó, ¿usted recuerda si esto arrancó como una gripa, como una virosis, como un resfriado? Y la respuesta es no. No, el niño estaba bien, el niño estaba con sus hermanitos, el niño estaba en una fiesta y súbitamente el niño estaba allí sentado jugando o estaba comiendo y de un momento a otro se atoró, comenzó a toser muy intenso, se puso morado, rojo de la tos, pero finalmente le pasó y de ahí para acá no para de toser. Entonces, la diferencia en la historia clínica de un niño con tos persistente por culpa de un cuerpo extraño es que esa historia, esa enfermedad actual tuvo un inicio súbito. No tuvo un inicio con una virosis respiratoria, con un cuadro gripal. Pedimos una radiografía de tórax como parte del diagnóstico diferencial y la característica de ese paciente es que tiene una placa de tórax donde vemos que tiene un hemitórax más inflado, un hemitórax más insuflado que el otro hemitórax. Y entonces, cuando comparo cuántos espacios intercostales hay, este paciente tiene mayor cantidad de espacios intercostales a un lado. Y si yo le pido al técnico de rayos X que me haga una radiografía en expiración, una inspirada y otra expirada, voy a ver que este hemitórax en la placa expirada disminuye y ya no va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios, sino que va a tener 7 espacios.
y comparo y me encuentro que este hemitórax sigue teniendo 10 espacios. O sea, este hemitórax se desinfla y este no. Quiere decir, este paciente tiene un cuerpo extraño allí que permite que en la inspiración entre el aire y no permite que el aire en la expiración salga. O sea, este paciente tiene un cuerpo extraño que en este caso es un cuerpo extraño de tipo orgánico, como un maní, como un maíz, como una arveja que no se ve, o como una tapa plástica de lapicero que con mucha frecuencia la sacamos, que no se ve porque son radiolúcidos a los rayos X. Este paciente tiene indicación de broncoscopia para hacer el diagnóstico y el tratamiento. Cuando digo eso, para hacer el diagnóstico y el tratamiento, es que no le debemos hacer broncoscopia a un niño en el que sospecho cuerpo extraño y sé que en ese hospital o en esa institución no tengo los instrumentos para sacar el cuerpo extraño. No debemos hacer una broncoscopia para solo ver que está allí el cuerpo extraño y mandarlo a otra institución para que se lo saquen. Eso no está bien. Estoy sometiendo al paciente a 2 procedimientos anestésicos y una broncoscopia siempre tiene el riesgo de que el paciente me haga un espasmo de la vía respiratoria y el paciente puede fallecer por ese espasmo severo. Entonces, es un procedimiento que puede generar morbilidad y mortalidad. No está bien que hagamos broncoscopia solo para ver. Tiene que ser un sitio donde yo pueda ver y sacar el cuerpo extraño. La séptima causa de tos persistente en niños es el capítulo que se llama neumopatía crónica y que ya lo mencionamos ahora. Realmente es un capítulo, neumopatía crónica, pero realmente constituye 3 causas. Dijimos fibrosis quística, disquinesia ciliar primaria, inmunodeficiencia. Fibrosis quística es un paciente que congénitamente tiene un defecto que le hace producir moco más espeso de lo normal. Es un niño que desde recién nacido, ejemplo, nace con un distrés respiratorio, se hospitaliza porque no respira tranquilo, y entonces es un paciente que se hospitaliza en recién nacidos y curiosamente comienzan a notar que el paciente hace pequeñas atelectasias o grandes atelectasias que de un día para otro cambian. O sea que en su radiografía de tórax hay cambios o atelectasias cambiantes. Ese es un paciente que me hace sospechar fibrosis quística. Es un paciente que no solo las secreciones bronquiales son espesas, el meconio de ese paciente recién nacido es más espeso. Y entonces, todo niño que en las primeras 24 horas de nacido no evacúa meconio, es un niño que al tercer mes de vida le tengo que pedir una prueba para fibrosis quística que se llama medir el cloro en el sudor, iontoforesis con pilocarpina. Así se llama la prueba. Iontoforesis con pilocarpina. Es un paciente que tiene secreciones espesas a nivel del páncreas, a nivel del hígado, de los conductos biliares. Las secreciones espesas a nivel del páncreas no permiten que las enzimas que produce el páncreas salgan al intestino para digerir la grasa. Ese paciente entonces no digiere bien la grasa o posea la grasa que se come, o sea que es un niño con esteatorrea, el popó de ese niño es más fétido de lo normal.
y es un popo que si lo echo al inodoro, flota o es espumoso. O sea, el paciente tiene esteatorrea. Pero claro, a largo plazo o a mediano plazo, voy a ver que es un niño que no engorda, porque obviamente no absorbe y no digiere la grasa. Para resumir, un niño, todo niño que tenga tos persistente y bajo peso o baja talla, es un niño al que le debo descartar fibrosis quística. Examen para estudiar la fibrosis quística, medir el cloro en el sudor, iontoforesis con pilocarpina. Ese examen en este momento lo tenemos en Valle de Lili, en el Club Noel, y ese examen entonces, si tengo dos resultados positivos, me hacen el diagnóstico de fibrosis quística. En el caso de un paciente con disquinesia ciliar primaria, ese es un paciente que sus cilias no barren normalmente el moco. Y ya dijimos que todo paciente que tenga secreciones acumuladas va a tener sobreinfección del moco. En el caso de un paciente con una inmunodeficiencia congénita, ese es un paciente que igual sus secreciones permiten la colonización y la reproducción o proliferación de bacterias que me generan infección. Entonces, fíjense en este cuadro y tenemos allí que un paciente que tiene secreciones espesas, un paciente que no mueve las secreciones porque falla el aclaramiento ciliar, un paciente que permite que las bacterias proliferen y se reproduzcan en el moco, esos pacientes van a tener moco colonizado por bacterias. Mayor cantidad de bacterias constituyen ya no colonización, sino infección bacteriana. Infección quiere decir que esas bacterias invaden la mucosa y me van a generar entonces inflamación que no es aguda, es una inflamación persistente, lo que me va a ocasionar bronquitis crónica y un bronquio inflamado crónicamente termina generándome una bronquiectasia, que es una deformidad del bronquio en forma de un quiste. El parénquima pulmonar se termina destruyendo y esos pacientes terminan en insuficiencia respiratoria y fallecen por eso. Entonces, en fibrosis quística tenemos un moco más espeso que el normal, tenemos un moco que se acumula no solamente en vía aérea superior, sino en vía aérea inferior, se acumula el moco en el páncreas y en los conductos biliares. Ese paciente entonces termina siendo tos persistente y bajo peso y baja talla. En el caso de las cilias o de la disquinesia ciliar primaria, entonces son pacientes que más que tener neumonía a repetición, lo que tienen es sinusitis a repetición. A diferencia del paciente con fibrosis quística, este paciente no compromete el sistema gastrointestinal, no tiene bajo peso y baja talla, pero sí tiene infección recurrente de la vía aérea superior. Dentro de la disquinesia ciliar primaria está aquel paciente que tiene dextrocardia y disquinesia ciliar primaria, o sea, síndrome de Cartagener. O sea, el síndrome de Cartagener hace parte o es una de las disquinesias ciliares primarias. Se sabe que todo paciente que tenga cualquier malformación congénita y tos persistente hay que descartarle disquinesia ciliar primaria. Un paciente que hace 2 o más infecciones graves, o sea, un paciente que hizo una neumonía, pero ya había hecho una sepsis, un paciente que hace ahorita una meningitis de etiología no clara,
y resulta que ese paciente ya había tenido una neumonía, ya había tenido una sepsis. O sea, todo paciente que hace 2 infecciones graves, todo paciente que hace más de 4 o 5 otitis en el año o sinusitis en el año, todo paciente que haga una neumonía complicada, son pacientes a los cuales se les debe descartar una inmunodeficiencia. Entonces, recuerden, las tres patologías hacen que el moco que debería fluir en esos pacientes y que debería no permitir el crecimiento bacteriano, ellos tienen acúmulo de secreción, colonización por bacterias, infección e invasión de la mucosa, mucosa con inflamación persistente que termina por degenerar ese bronquio y hacerme esa deformidad que se llama bronquiectasia. Los 3 pacientes terminan haciendo bronquiectasias y estos pacientes al interior de ese quiste ya no tienen un epitelio columnar ciliado, sino que tienen un epitelio sin cilias, que no barren el moco y que acumulan más secreción y generan más infección. Terminan con un pulmón completamente destruido y fallecen por insuficiencia respiratoria. Finalmente, o como casi penúltima causa de tos muy frecuente en niños, está esta que se llama la bronquitis bacteriana persistente. Un paciente con bronquitis bacteriana persistente es un paciente que obviamente no tiene una tosferina o no tuvo una tosferina, que le he descartado y no tiene sinusitis, que he hecho alguna prueba y veo que no es un paciente asmático, que su cuadro clínico no corresponde al de un reflujo ni una tuberculosis, que no tiene una placa de tórax ni una historia que sugiera ni un cuerpo extraño ni una neumopatía crónica. Ese paciente puede tener una bronquitis bacteriana persistente y entonces a esos pacientes les hacemos cultivo de esputo o de lavado broncoalveolar y voy a encontrar que ese cultivo es positivo, pero es positivo para una bacteria que no es rara, que no es una bacteria oportunista. No es positivo para Pseudomonas, para Klebsiella, sino que es positivo para una bacteria común. Salió positivo para neumococo, para moraxella, para Haemophilus. Son bacterias comunes que el paciente no es capaz de erradicar. O sea, hoy en día se sabe que estos pacientes tienen un tipo especial de inmunodeficiencia que hace que las secreciones se le infecten y la infección persista por un germen común. Estos pacientes, al ser tratados con amoxicilina más ácido clavulínico, resuelven el 100% de las veces. Se denominan bronquitis bacteriana persistente y les insisto, las últimas publicaciones sobre esto dicen que el paciente puede tener un tipo especial de inmunodeficiencia. Bueno, por último, tenemos este otro paciente que no tiene ninguna de esas otras causas, pero resulta que este es un niño fumador pasivo. Un niño fumador pasivo es aquel niño que se fuman delante de él 3 cigarrillos. Por cada 3 veces o cada 3 cigarrillos que se fumen delante de él, es como si él estuviera fumándose uno. Por cada 6 veces que su papá o su mamá no fumen delante de él, sino que van al balcón, van al patio, se fuman un cigarrillo, entran nuevamente y están con el niño.
a la sexta vez está demostrado que ese niño se fumó un cigarrillo. Toda persona que fume, toda persona que respire humo, necesariamente tiene partículas de la combustión acumuladas en su vía aérea inferior, en sus alvéolos, y necesariamente esos alvéolos y esos bronquios se van a llenar de moco con esas partículas y eso me genera tos persistente. Todo fumador o todo respirador de humo tiene que ser tosedor crónico. Ojo con los niños, hijos de madres que por ahora están guardadas, pero hijos de madres que sobreviven asando arepas y que asan arepas al carbón o en leña, en fogón de leña. Y entonces resulta que los niños están allí al lado jugando mientras su mamá trabaja y esos niños también son fumadores pasivos. Como les dije al principio, vamos a ver finalmente entonces que existen una serie de medicamentos o sustancias que se utilizan erradamente para un paciente con tos. Un expectorante no es, como dice la propaganda de Bisolbón, una sustancia que mágicamente entra y saca las flemas podridas del pulmón. No, un expectorante es una sustancia que llega por vía aérea, irrita las glándulas mucosas o es una sustancia que tomo, llega al estómago, va a la sangre y por vía sanguínea esa sustancia llega e irrita las glándulas mucosas y la respuesta de esas glándulas mucosas no es producir moco en una cantidad normal, sino producir gran cantidad de moco. Un expectorante es una sustancia que inhalada o tomada me llega a irritar las glándulas mucosas y me produce gran cantidad de moco. Gran cantidad de moco que las cilias no son capaces de evacuar. Y necesariamente tengo que toser. Tengo que entonces producir o hacer tos húmeda. Entonces, tengo enfrente un paciente con tos persistente al que no le hago una buena historia clínica y entonces le voy a formular lo que el visitador médico me recomendó y voy a formularle entonces mucosina, carboximetilcisteína, voy a formularle guayacolato de glicerilo, ambroxol, o voy a hacerle caso a mi abuelita y voy a formularle entonces a este paciente bebidas con eucalipto, con sábila, con totumo, con tomillo, con sauco, con anamú, con ajo, con cebolla, con cúrcuma, con jengibre, toda una cantidad de sustancias que cuando las tomamos en forma repetida y en exceso, esas sustancias van al estómago, se absorben, van por la sangre, estimulan las glándulas mucosas y me producen gran cantidad de moco. Y al comenzar entonces a tener gran cantidad de moco y expectorar y botar secreciones, la gente muy contenta dice, sí ve, ya le está sacando las flemas podridas que tenía ya. Entonces, un expectorante no soluciona las cosas, al contrario, hace que el paciente tenga más tos. Un mucolítico. Un mucolítico es una sustancia que si yo le aplico ese mucolítico a este moco que está lleno de restos celulares que se están descomponiendo, que se están pudriendo, es un moco espeso, denso, amarillo verdoso. Si yo le aplico a este moco mucolítico, es cierto que el mucolítico es capaz
de romper los puentes que unen las cadenas de mucoproteína, y entonces vamos a observar cómo ese moco se vuelve menos espeso, menos denso y más fluido. Requisito para que el mucolítico funcione, tengo que aplicárselo al moco. Entonces aparecen 3 mucolíticos. Uno, que es del grupo de la N-acetilcisteína o carboximetilcisteína. Otro, que es la dornasa alfa. Y otro, que es la solución salina hipertónica al 6 o 7%. Más esa solución salina hipertónica hoy en día contiene hialuronidasa. Cuando el organismo tiene una herida, produce gran cantidad de ácido hialurónico que tapa estas heridas y ayuda al proceso de cicatrización. Por ejemplo, se ha encontrado que los pacientes actualmente con coronavirus tienen, al analizar el moco de estos pacientes, tienen gran cantidad de ácido hialurónico. Bien, pues resulta que esa solución salina hipertónica al 6 o 7% con hialuronidasa disuelve esos tapones de moco y hace que este moco sea más fluido. Insisto, ¿cuál es el requisito para que funcione? Se lo tengo que aplicar al moco. Entonces ya han hecho varios estudios en pacientes con fibrosis quística, que son los que tienen el peor moco de todos, y encontraron que al comparar la efectividad de esas 3 estrategias de mucolisis, se encontraron que N-acetilcisteína mejoró muy poco la función pulmonar de los pacientes. En cambio, alfa-dornasa y solución salina hipertónica más hialuronidasa mejoraron en forma importante y significativa la función pulmonar de estos pacientes. Son muy similares alfa-dornasa y solución salina hipertónica más hialuronidasa. Son muy similares en su efecto, en su eficacia. Se utilizan nebulizados. ¿En quiénes? En aquellos pacientes que hacen bronquiectasias o tienen riesgos de desarrollar bronquiectasia. Fibrosis quística, disquinesia ciliar primaria o pacientes con inmunodeficiencias y bronquiectasias. Pero resulta que la industria farmacéutica entonces desarrolló utilizar N-acetilcisteína o carboximetilcisteína tomada, ingerida. Y entonces tenemos presentaciones de esos medicamentos en tabletas, en polvo para disolver, en jarabes. Y claro, tomo N-acetilcisteína, esa N-acetilcisteína llega al estómago y resulta que en el estómago tenemos ácido, álcalis. ¿Y por qué el estómago no se quema y no se desintegra con su propio ácido y su propio álcalis? Porque él tiene un moco especial que lo protege y no permite que se queme. Pero entonces yo muy inteligentemente le voy a formular al paciente un mucolítico tomado que hace lisis de ese moco o de esa capa protectora de moco, y ahora el paciente, no entiendo por qué, comenzó a desarrollar más esofagitis y reflujo y gastritis. No debemos utilizar mucolíticos tomados porque tiene efectos secundarios importantes. Sigo en el punto de que tengo un paciente con tos persistente, no hice una buena historia clínica y entonces la mamá de ese niño me dice que no, que ya le formularon antibióticos, que ya
le formularon muchas cosas, antitusivos, expectorantes, y que el niño no mejora. Y yo olímpicamente entonces decido que el paciente lo que debe tener es alguna alergia rara. Fíjense que en las primeras 10 causas de tos no aparece alergia como causa de tos persistente. Pero yo decido que es que el paciente debe tener alguna alergia rara y le voy a formular un antialérgico. Un antialérgico, pues nos han enseñado que antialérgico es igual a antihistamínico. Y un antihistamínico es una sustancia que además de contrarrestar el efecto de la histamina, tiene también un efecto importante de tipo muscarínico que hace que las glándulas mucosas produzcan un moco más espeso de lo normal. O sea que en forma iatrogénica, por usar antihistamínicos y también el mismo efecto que tiene cuando usamos bromuro de ipratropio inhalado o nebulizado, esas sustancias hacen que produzcamos secreción espesa. Y ya vimos que secreción espesa es igual a problemas. No debemos utilizar antihistamínicos. Primero, no debemos utilizar antihistamínicos en una simple virosis respiratoria aguda, porque voy a convertir muy rápido ese moco fluido en un moco espeso. A pesar de que Pirri recomienda Dolex gripa, no porque es que me estoy enredando y iatrogénicamente estoy convirtiendo esa gripa en una sinusitis. No debemos utilizar antihistamínicos en las virosis respiratorias, no debemos utilizar antihistamínicos para la tos. Y por último, un antitusivo. Nosotros recibimos o estimulamos los receptores para tos. Ese estímulo se conduce a través de estas vías. Un estímulo aferente se conduce hasta el sistema nervioso central y entonces a nivel del bulbo está el centro de la tos junto con los otros centros para otros reflejos. Si yo hago que el centro de la tos a nivel del bulbo esté sedado, entonces voy a evitar que suceda lo normal y es que el centro de la tos me responda con un estímulo eferente que viaja por estas vías hasta los músculos periféricos efectores de la tos. Si yo intervengo, podría ser que entonces yo lo primero que puedo hacer es bloquear las vías por las que viajan los estímulos aferente y eferente para la tos y entonces supuestamente voy a bloquear la tos, o hago una intervención a nivel del cerebro produciendo sedación del centro de la tos y entonces obviamente a pesar de que llegue el estímulo para toser, no hay esa respuesta y no hay ese reflejo que me genera tos. Estos son los principales medicamentos con efecto antitusivo. Y entonces tenemos que la codeína es el más potente de todos, tiene efecto central. La codeína tiene efecto central y produce sedación no solo del centro de la tos, sino también de los otros reflejos. Es demasiado sedante y entonces se encontró que los niños con efecto de codeína a nivel central tienen problema porque estos pacientes comenzaron a llegar a urgencias, por ejemplo, con heridas en cara por caer desde su propia altura y no pusieron las manos, no se defendieron. El reflejo de paracaídas estaba abolido. Comenzaron a encontrar, por ejemplo, personas adultas que tenían accidentes laborales y que, por ejemplo, no retiró la mano a tiempo el carpintero y se le voló el dedo.
y era porque estaban bajo efecto de un antitusivo de acción central. La FDA en Estados Unidos hace ya casi unos 5 años contraindicó el uso o la prescripción de antitusivos de acción central en niños. La codeína es el más potente y un derivado de él, el dextrometorfano. Ojo con muchos jarabes para la tos que dicen, por ejemplo, Robitussin DM. DM significa que tiene dextrometorfano y tiene un efecto muy similar al de la codeína. Ahora, tenemos los antitusivos de acción periférica como la levodropropicina. Este medicamento lo que pretende es bloquear las vías periféricas para la tos, pero resulta que son demasiadas los receptores que tenemos para tos en el organismo y bloquear todas esas vías es muy difícil, por lo que el efecto antitusivo comparado levodropropicina con codeína es 20 veces menos. O sea, su efecto es débil. Si yo utilizo más de 6 veces, perdón, si utilizo más de 6 días ese medicamento, entonces va a comenzar a tener efecto expectorante, o sea, me va a generar más tos, además de otros efectos indeseables. Y tenemos una sustancia que se llama la cloperastina. La cloperastina es una sustancia que tiene efecto periférico y central, es mixta, no tiene tanta sedación. Su efecto comparado con la codeína es similar en la efectividad. Tiene algunos efectos indeseables a nivel gástrico, pero digamos que es una sustancia que podría disminuir en algo la intensidad de la tos y es una sustancia que la reservamos, por ejemplo, para utilizarla en la noche, no cada 8 horas como recomienda el laboratorio, sino solo en la noche para disminuir la intensidad de la tos en la noche y lograr que ese niño pueda dormir. Pero si yo utilizo más de 7, 8 días la cloperastina, tiene efecto de tolerancia, de taquifilaxia, o sea, va a llegar un momento en que ya no hace efecto. Ahora, la cloperastina no es la solución para un paciente con sinusitis, para un paciente con asma, para un paciente con tuberculosis. O sea, realmente la solución al problema de la tos persistente es tratar la causa de base y no el síntoma. Entonces, recuerden, lo que realmente nos interesa en tos persistente es tratar de encontrar la causa de base. Y aunque hay 166 causas diferentes, se sabe más o menos que por cada 10 niños que yo vea con tos persistente, por lo menos 8 tienen una de estas 10 causas frecuentes de tos. Bien, eso era entonces lo que teníamos por mostrarles de tos persistente.